Hola escritoras y escritores, sean bienvenidos a el primer video de la serie de análisis del libro Trollhunters escrito por Guillermo del Toro y Daniel Kraus, en la primera edición en español de 2015 bajo Ediciones Urano. Antes de comenzar, si no conoces la misión de este canal, te recomiendo que visites el video de introducción, donde doy una explicación más detallada del objetivo de estas series de análisis. Como resumen, puedo decir que a través de estos videos me dedicaré a buscar y explicar técnicas aplicadas por los autores en sus libros que nos pueden apoyar como escritores en nuestro propio camino creativo, hacia un fin en común: ser publicados. Bien, ahora que eso quedó claro, es momento de entrar al tema por el que has dado clic a este video: cómo escribir un libro, o cualquier historia, de terror, basado en el estilo de escritura de Guillermo del Toro y Daniel Kraus. Sería muy extraño que llegaras hasta aquí sin saber quién es Guillermo del Toro y qué línea temática siguen sus trabajos, pero si ese es tu caso, te lo puedo resumir al decirte que sus obras incluyen una atmósfera de suspenso o terror, con sus monstruos como la base de las emociones que provoca en su audiencia. Pues bien, Trollhunters no es una excepción a esta tendencia en su trabajo, al tratarse de un libro en el que Jim, un chico atrapado por los miedos de su padre, se enfrenta a la existencia de los trolls, seres que están listos para defender a los humanos de la destrucción por causa de Gunmar y sus secuaces. Se trata de una obra de la que se puede aprender mucho directamente de un experto en crear ambientes inquietantes, que no son exclusivos de novelas fantásticas o relacionadas con el terror, para poder replicar sus técnicas en nuestras propias obras. Sin más que agregar, comencemos. Como escritores puede ser difícil encontrar la manera de provocar las emociones que queremos imprimir en las palabras. En el caso de historias de terror, es evidente que generar miedo y sorpresa es de vital importancia. Es por eso que he decidido dividir este video en 4 recursos que podemos aplicar para conseguir textos con mayor suspenso, que explicaré a través de diversos ejemplos que Del Toro y Kraus dejaron en Trollhunters para conseguirlo. Y al final les mostraré un relato que escribí utilizando esas técnicas. Este indicador de marcas de tiempo también lo puedes encontrar en la descripción, por si te interesa volver a repasar alguna técnica más adelante. Pero por lo pronto, pasaré a analizar el primer recurso: el uso de los miedos comunes. Se trata de una técnica con la que Del Toro y Kraus generan tensión con situaciones de temor universales, estas que, a pesar de que no causen miedo en cada individuo, pueden ser entendidos por la generalidad como indicadores de una atmósfera alarmante. Uno bastante recurrente es la oscuridad. Justo en la página 18 se utiliza este recurso para generar un ambiente de suspenso, que se logra aún cuando el lector solo puede ver en su imaginación lo que Del Toro y Kraus escribieron. El texto dice: levantó la cabeza, a fin de examinar la parte inferior de la cubierta del puente. La negrura era total, pero entonces la negra oscuridad se movió. Utilizar miedos que cualquier lector puede entender genera esta sensación inquietante que no requiere explicación, puesto que, como sucede en el ejemplo, por el simple hecho de mencionar ese miedo común, el lector comprende que se trata de un momento de suspenso. Evidentemente, este recurso no se limita al miedo a la oscuridad. Existen diversos temores que se pueden aprovechar para generar emociones en los lectores, como puede ser el miedo a la muerte, a los insectos o a lo desconocido. Si aprendemos cómo funcionan estos miedos, podremos replicar el efecto que generan en la mayoría de las personas. En el ejemplo de Trollhunters, utilizaron el miedo a la oscuridad al analizar qué es lo que da miedo de ella, y esto es, no saber con certeza qué hay dentro de la negrura. ¿Qué son esas cosas que están a nuestro alrededor y que no podemos ver, pero que sí podemos percibir con los demás sentidos? Aprovecharon el origen de este miedo para repetir su impacto, y así lo podremos hacer con cualquier miedo. Con la muerte, un posible origen sería no poder concluir los planes que se han hecho o no poder ver de nuevo a los seres queridos. Con los insectos podría ser la sensación de extremidades puntiagudas que presionan la piel mientras recorren el cuerpo sin que se puedan detener. Y así con cualquier objeto de terror, con tal de que sea uno que permita avanzar la historia de manera natural. Ahora, esta técnica, dependiendo de cómo se aplique, permite crear pequeños momentos que impactan al lector, que se basan en las características del ambiente en el que se desarrollan los hechos. Pero existen otros recursos con los que podemos generar intriga a través de la manera en que estructuramos los hechos. Estas son las distracciones. ¿Cómo lograr que un lector sea sorprendido por los eventos que describimos? Depende mucho del orden que elijamos para narrarlos. No tiene el mismo impacto leer: el hombre había saltado a la muerte durante el festejo por las lluvias. Fue tanta la euforia que habían despertado a las pocas gotas que el cielo les había regalado que nadie lo escuchó. A lo que logramos cuando organizamos la información para distraer al lector del evento principal de la historia. Eran ya las 10 de la noche. El pueblo no había parado de celebrar la llegada de la lluvia, aun cuando la tierra ya había vuelto a estar seca. Pero las gotas no eran necesarias. Con cada nuevo baile sentían cómo del cielo les caía la alegría, y por mucho tiempo todos acordaron que esa noche había caído una tormenta excepcional,
mientras festejaban. O esa fue la excusa que inventaron cuando descubrieron que nadie había escuchado cuando el hombre cayó desde la azotea de su casa. Crear distracciones permite desviar al lector del tema real de una historia con descripciones largas que bajen el ritmo de la lectura, para acelerarlo de pronto mostrando el enfoque real al que se dirige la escena. Del Toro y Krauss nos muestran la validez de esta técnica al utilizarla para presentar a los monstruos de Trollhunters. Al describir en un párrafo el escenario inquietante en el que se encontraba el protagonista, escondido del bully en turno, para dar un salto a narrar, de una manera muy simple, como una mano descomunal se aferró a él, en tan solo 2 renglones. ¿Qué parece sorprender más? Generar un escenario inquietante, en el que establecemos un conflicto cuyas consecuencias están por explotar para nuestro protagonista, pero que deja de ser importante ante la aparición de un monstruo, o la aparición repentina de un monstruo que rompe con la naturalidad de una escena poco natural. En este caso, presentar el objeto de sorpresa, o miedo, sin antes darle un contexto, puede evitar que el lector sea sorprendido al no conocer qué es lo cotidiano dentro del mundo al que lo estamos invitando a entrar. Todo depende de la intención con la que escribamos la escena. Volvamos al ejemplo que inventé hace unos momentos. Digamos que la gente del pueblo en el que está ambientada esa historia está habituada a los suicidios. Tal vez se trate de una sociedad donde cada persona en algún momento recibe un mensaje a través de un sueño en el que se le indica que ese es el día en el que deberá suicidarse y todos están de acuerdo con ello. En ese caso, el primer ejemplo sería el más adecuado, puesto que la sorpresa no es el suicidio, sino la habitualidad con la que los pobladores lo ven, que podría exponer unos renglones después al describir la cantidad de suicidios del mes o más información sobre los mensajes oníricos que las personas reciben, como algo que no debe de sorprender al lector, pero que, al irrumpir con la realidad a la que está acostumbrado, logra precisamente eso. Cada historia tendrá un orden distinto para la presentación de información, y para descubrirlo, debes tener claro el enfoque que quieres darle a cada parte de la misma, para tratar de ocultarlo del lector lo mejor posible y así generar esa sorpresa o miedo al mostrarle ese enfoque en el momento adecuado. En algunos casos podemos incrementar este efecto cuando la situación que estamos narrando se adecua al utilizar una variación de las distracciones, la información falsa. El nombre que le di a esta técnica es bastante claro sobre su uso. Se trata de generar sorpresa al crear una expectativa que después romperemos rotundamente, que sería el momento en el que se mostraría el enfoque real de la escena. Pondré por ejemplo una historia en la que se puede aplicar esta técnica como un añadido a la anterior, con un conflicto base. Una niña que no puede salir a jugar con sus hermanos porque su padre es machista y la mantiene encerrada con las labores de la casa. El fragmento que crearía con este recurso sería el siguiente. De nuevo los platos. Qué asco le daban esos restos de comida que sus hermanos no se molestaban en tirar. Qué asco le daba a su padre con restos similares por toda la camiseta. Qué asco le daba tener que estar encerrada en esa cocina, cuya posición era solo una tortura más, al poder escuchar las quejas de su padre, atrapada en el sillón de la sala, mientras veía a sus hermanos jugar en el patio a través de una ventana. La niña, como sucedía cada día, tenía como única diversión ver cómo la comida se deslizaba por el plato cuando dejaba que el agua corriera. Ella también quería deslizarse, y ahora se había decidido a hacerlo. Corrió hacia la puerta trasera, después de confirmar que la televisión en la sala seguía encendida, avanzando con todas sus fuerzas, solo para ser recibida con una cachetada de aún mayor potencia de su padre, que ya la esperaba para llevarla de regreso a la cocina. Vamos a analizar este fragmento. Para empezar, como una manera de presentar la escena al lector y al mismo tiempo generar una distracción, adorné el primer párrafo con descripciones que introducen a la protagonista y su perspectiva del conflicto que se va a desarrollar en el fragmento. Al mismo tiempo, añadí la primera de las 2 piezas de información falsa que utilicé en la escena mucho antes del clímax, con un detalle que deja un antecedente al utilizar la palabra atrapado en el sillón, que, sin hacer énfasis en ese aspecto, lo que podría alertar al lector de que más adelante sería algo importante, dejen claro que el padre está sentado sin ninguna intención de levantarse para poder detener a la hija. Después, justo en el cierre de la escena, se reafirma el engaño, al mencionar que la televisión estaba prendida, palabras antes de mostrar que en realidad la niña nunca podría escapar. Ahora, para ilustrar cómo se puede aplicar este recurso en historias de terror, pienso en una escena de Trollhunters, donde se da información falsa para mencionar la presencia de un monstruo sin que el lector, ni el protagonista, se percaten de ella, hasta que la tensión escala lo suficiente para que la revelación de la criatura, cuyos ojos semejaban 2 luces en la oscuridad, fuera en verdad impactante. Si les interesa conocer más sobre generar sorpresa en el lector, pueden consultar el trabajo de Guillermo Samperio, quien habla detalladamente sobre ocultar la información al lector para generar intriga, enfocado en la estructura del cuento. Por lo pronto, pasaremos a aspectos más técnicos con el siguiente recurso, la frase contundente. Es más técnico ya que es una herramienta que se aplica en la redacción más que en la estructura o el contenido, como habían sido con las anteriores. Por ello, decidí ilustrarla con un fragmento de Trollhunters, de la página 199. Lloré al matarlo.
Aquello era una abominación, era un trabajo que tenía que hacer. Pero el monstruito ya había desarrollado su propia vocecilla de bebé y sollozó mientras lo iba cuarteando en trozos cada vez más pequeños. El impacto de este fragmento surge gracias al uso de una frase corta de gran peso, cuyo contenido oculto pasa a ser detallado enseguida con algunas descripciones. Esta frase detonadora debe impregnar al texto de una carga emocional profunda en tan solo unas palabras que no permitan que el lector reciba toda la información, pero que al mismo tiempo le transmita la imagen general de lo que éste implica en los personajes o en la situación, lo que genera una expectativa que lo obliga a continuar la lectura para encontrar la explicación de esas consecuencias. La importancia de esta herramienta recae justamente en ese efecto, pues el deseo que empuja al lector a seguir leyendo no es la búsqueda de más información, sino de la búsqueda de una respuesta a la información que ya tiene. El fragmento de Trollhunters comienza con la frase "lloré al matarlo", que presenta, en solo 3 palabras, el contexto emocional de la escena. El lector ya tiene la información, sabe lo que hizo el personaje y sabe cómo se siente al respecto. Ahora lo que necesita, y lo que quiere el escritor, es que la tensión se alargue lo suficiente hasta que termine la escena, con lo que se consigue mantener una emoción fuerte en todo un párrafo al utilizar las palabras correctas para iniciarlo y las explicaciones necesarias para no dejar que el impacto decaiga. Así pasa en el fragmento con la descripción que sigue la frase contundente. Aquello era una abominación, era un trabajo que tenía que hacer. Por separado son 2 situaciones que no se relacionan, pero el contexto fuerza una unión que muestra lo terrible de lo que se describe y al mismo tiempo demuestra la inevitabilidad de los hechos, como parte importante de la historia y de los personajes. El lector se entera del conflicto de la obra. Existe el mal, ese mal actúa a través de los personajes y ellos no pueden alejarse de él. Describir la situación permite establecer el tono del texto, al comprometer diversos significados en una explicación que colaboran a entender el impacto en el personaje de lo que describe la frase contundente. Como sucede con todos los ejemplos expuestos en este video, es importante que sepamos aprovechar las palabras al máximo para generar el impacto que deseamos crear en el lector, al ser conscientes de lo que éste sabe y lo que piensa. Los recursos que recopilé de Trollhunters definitivamente no son los únicos que existen para generar suspenso o tensión en general, pero puede ser una buena guía para el momento en que se empiece a planear un capítulo de una novela o un cuento o lo que se desee crear. Para demostrar su aplicación, escribí un cuento simple con una temática que hace referencia al libro de análisis de este video, al enfocarse en los problemas de un monstruo, de un vampiro, que se enfrenta a su supervivencia. Para construir la historia, utilicé un miedo común para la atmósfera del relato, con el rechazo a la sangre y a las escenas de violencia, 2 aspectos comunes para las historias de vampiros y que, por tanto, se pueden aplicar fácilmente a este cuento. Ahora, para atrapar al lector, es necesario establecer el conflicto de la historia desde el inicio, que en este caso será el asesinato de la nueva presa del protagonista. Ya tenemos la base del relato, ya establecimos lo que se necesita decir al inicio de este, ahora necesitamos definir el clímax y el desenlace para tener una trama completa. Como el centro de la historia está en la supervivencia del vampiro, el clímax debe ser el momento en el que el protagonista se encuentra bebiendo la sangre de su víctima. De esta manera, el desenlace se convierte en las decisiones que deberá tomar tras finalizar su labor. Tengo pocas palabras para introducir la historia, por lo que voy a optar por utilizar una frase contundente para comenzar el cuento. Para llegar a un clímax impactante, voy a desviar la atención del lector con una distracción que lo aleje de las escenas desagradables del asesinato para regresarlo a ellas justo antes de pasar al desenlace. Y, como quiero que sea una conclusión impactante, para narrar esa parte voy a usar información falsa. Con esto ya podemos darle forma a la historia. La sangre lo cubría por completo, su cuello, su pecho, sus manos. El rojo viscoso se pegaba a su piel y ésta no la dejaba ir. Todo lo contrario, parecía que buscaba tomarla para su interior con una desesperación bestial, como también lo hacía su lengua mientras se deslizaba por las 2 heridas perfectas. Sus ojos, aún con la oscuridad de la noche, no estaban menos eufóricos. Adoraban ver el cuerpo sin vida del que brotaba tal deleite, mientras deseaban ver la cascada de lo que obtenían tanto placer. Pero los colmillos aún estaban plantados en el cuello. Esos colmillos afilados por los que todos lo conocían. Esos colmillos por los que todos le habían predestinado a su naturaleza desde que era un niño, por la que nunca se había expuesto al sol. Habían pasado algunos meses desde que había comido por última vez. La comida verdadera, no los alimentos vacíos que los humanos querían darle, que solo lo ayudaban a guardar las apariencias. Pero ya no resistía al instinto que le pedía más sangre. Algunas veces llegaba a arrepentirse por lo que ese instinto lo obligaba a hacer. Pero no podía luchar contra lo que era, contra los impulsos que corrían por su cuerpo, de los que había leído en tantos libros de autores expertos. Aún con la inteligencia de esos escritores, en unos pocos años de su vida inmortal, había aprendido que existen muchos mitos sobre los seres como él. El ajo nunca había sido un problema, y los templos no le espantaban. Incluso se sentía cómodo dentro de las capillas, en los funerales de cada una de sus presas, despidiéndose de un féretro vacío mientras la vida a la que todos lloraban llenaba su interior.
También había descubierto que las fotografías lo capturaban a la perfección, cuando mostraban los rostros de los familiares de los fallecidos en los periódicos, lamentándose de las pérdidas que había causado el asesino que acechaba a la comunidad. La supervivencia lo había orillado a tener que alimentarse con las personas cercanas a él, pero no había probado sangre que no fuera como la que corría por sus venas hasta ese día. El chico hubiera sido un gran novio. Era perfecto para alguien como él, una cubierta ideal que alejara los ojos que enjuiciaban al joven de los colmillos, pero era aún más tentador como un deleite de otra sangre. Lo seguía abrazando como lo había hecho antes de romperle el cuello. Sostenía su mano con la misma fuerza con la que lo hacía antes de clavar sus dientes. Apretaba su cadera como lo hacía cuando aún seguía con vida. Para cuando había terminado, mientras trataba de evitar pensar en el cuerpo seco del que tendría que deshacerse, sintió el calor de la sangre llenando de vida cada uno de sus músculos. Era una sensación aún mayor a la que había sentido con ninguna otra sangre. Esta sangre era mejor. Acariciaba su piel con delicadeza. Solo que no era la sangre. Era el sol que había salido sin que él lo notara, que alumbraba su pálida piel. Y él no se quemaba. Todo en este relato está planteado para seguir los recursos expuestos en este video. Las frases contundentes en diversas partes, las escenas construidas aprovechando los miedos comunes, las distracciones que desvían la atención y que se relacionan con la información falsa que llevan al lector al descubrimiento de que los instintos que el asesino usa para justificarse no son reales, ya que él no es un vampiro. Espero que este video les sea de ayuda para poder construir escenas de terror que generen un gran impacto en sus lectores, siguiendo el ejemplo de Guillermo del Toro y Daniel Kraus, y que puedan encontrar en los libros las pistas para mejorar su escritura, como yo lo seguiré haciendo en este canal. Sigan trabajando sus escritos y nos vemos en el siguiente video del Sembrador de Historias.